Cuando usted llega a la Corte, ministro, uno de los primeros casos, bueno, el primero, digamos así, caso relevante con gran repercusión política y mediática también es la guardería ABC. Sí. Y usted hace ahí un proyecto, acabe de decirlo para quienes un poco estuvieron con el tema, que no era un proceso, digamos, ordinario de los que conoce la Corte, sino aquel proceso ya derogado de la violación grave del artículo 97, de violación grave de garantías individuales en ese entonces todavía, y usted también en un planteamiento muy original para México al menos dice, una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es la responsabilidad política, y la responsabilidad política había que escalarla hacia, bueno, pues autoridades de alto nivel, ¿verdad? E incluso algún secretario de Estado, el director general del IMSS. Sí. ¿Qué pasó con Guardería ABC? Fue una hecatombe también aquí. Ese asunto es muy importante. Yo creo que es el asunto que le tengo más cariño. Yo tenía 2 meses de haber llegado a la Corte. Y se dice fácil, pero 2 meses recién llegado a la Corte me llega el asunto ABC. Curioso, porque yo no había participado en la decisión de la Corte de llevar a cabo la investigación. Yo no había participado en el protocolo que se hizo para la investigación. Yo no había estado recibiendo como mis compañeros los informes. Pero bueno, me toca a mí por alguna cuestión que no vendría a cuento ahora relatar. Y les recuerdo que estaba en el artículo 97 constitucional la facultad de la Corte para investigar violaciones graves a garantías individuales, se decía. Y la decisión que daba la Corte no tenía un efecto jurídico vinculante. Era una especie de ombudsman, toda proporción guardada también. Y yo había notado que esta facultad nunca se le había dado realmente contenido en los asuntos previos. Se había un poco ido por las ramas. La Corte pagaba el costo político y entonces era muy cómodo tener la facultad. A partir del ABC ya no fue cómodo, tanto así que nos quitaron la facultad. Cuando llega el asunto, yo lo primero que digo, a ver, esta facultad tiene que tener algún sentido, y el sentido tiene que ser que la Corte analice si derivada de la violación, entonces decía garantías individuales, hay una responsabilidad no penal, no administrativa, pero sí política o ética. El término de utilización ética causó resquemor en los debates en el Pleno, porque algunos compañeros ministros decían que yo estaba hablando de religión, y no, la ética y la moral laica o la moral pública o los principios morales o éticos que se desprenden de la Constitución no tiene que ver nada con religión. Y entonces lo primero fue dotar de contenido, y entonces ya diciendo sí puede haber un planteamiento y se pueden a partir de aquí derivar una responsabilidad política que es una censura del Tribunal Constitucional al actuar, y esa censura implica de alguna forma una tacha, no diría marca, pero sí una censura seria en la actividad de un servidor público, que puede tener consecuencias electorales y de otro tipo, o en la trayectoria política de los funcionarios. Y en el caso concreto de la guardería ABC, les recuerdo, si ustedes no lo tienen muy presente, murieron 49 niños en una guardería en Hermosillo, Sonora. Estos 49 niños mueren porque esta guardería no tenía ninguno de los elementos de seguridad. Estaba junto a una vulcanizadora, enfrente de una gasolinera, dentro de una bodega, o sea, porque estaba junto a una bodega, no, era una bodega dividida con tabla roca, el techo se comunicaba. En esta bodega había varias toneladas de papel, por ahí pasó el fuego y el humo, y en algún momento la guardería se convirtió en un verdadero infierno, porque el material del que estaba hecho el techo empezaron a llover como bolas de fuego. Trataron de salvar a todos los niños, y cuando se hace la investigación se llega a la conclusión, por estudios de la universidad, estudios matemáticos y estadísticos, que lo que había ocurrido es que había un desorden generalizado en las guarderías. Es decir, de alguna forma, nos decían los científicos, suena muy feo decirlo así, pero es ejemplificativo, le salió barato. O dicho de otra manera, esto puede ocurrir en cualquier momento en cualquier guardería.
Afortunadamente, no tiene nada de fortuna, pero ocurrió solo en una guardería, pudo haber ocurrido en cualquiera. ¿Por qué? Porque había un desorden generalizado. No había ningún control de que las guarderías tuvieran lo mínimo indispensable para ser guarderías. Y entonces yo dije en mi proyecto, ¿quién es responsable de poner las políticas públicas? Pues el director del Seguro Social. No es el señor que cierra la guardería. Y se me decía, es que estás tú pretendiendo que el director del Seguro Social vea y analice cada guardería. No, yo nunca dije eso. Estamos hablando de políticas públicas, un desorden generalizado, y al haber un desorden generalizado, entonces hay una responsabilidad de tipo político. Y eso fue lo que yo decidí en el proyecto. Al final votamos por esta responsabilidad y por este proyecto solamente los ministros Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa, que ya no están ahora en la Corte, y un servidor. Los demás ministros consideraron que la facultad no daba para esto, y bueno, ahí quedó el asunto. Pero no fue inútil el Guardería ABC. Creo que sí generó un cambio de cultura. A mí me han dicho algunos compañeros, o algunos amigos o conocidos que son altos funcionarios, que a partir de la Guardería ABC me dicen, has salvado muchas vidas. ¿Por qué? Porque a partir de la Guardería ABC, cuando llegamos a un cargo, hacemos una agenda de riesgos para ver qué cosas se tienen que hacer y no hacer. La propia Suprema Corte, cuando llega Juan Silva Mesa, presidente, lo primero que hacemos es cerrar un lugar donde teníamos un almacén de todo el archivo del Poder Judicial, porque no tenía los requerimientos mínimos de seguridad. Imagínense que nosotros diciendo esto, la guardería de la Corte inmediatamente la cambiaron de donde estaba. Entonces, de alguna forma hay asuntos donde no se gana la votación, pero se gana el debate, o se ponen los asuntos de tal forma a la discusión para poder ir evolucionando. Y creo que el caso ABC por eso fue positivo, porque por primera vez la Corte pudo dar este paso, al menos en la discusión. Que un ministro de la Corte generara o postulara responsabilidad a altos funcionarios de la Federación nunca había pasado. Cuando yo presento el proyecto, pues digo cosas en las que creo que en ese momento no cayeron bien, como por ejemplo que México tendría que dejar de ser el lugar donde todo pasa y no pasa nada, donde se pueden morir quemados 49 niños y nadie es responsable. No es posible que tuviéramos un país en donde puede pasar esto y ni siquiera se tenga la dignidad de renunciar. Nadie dijo que estos servidores públicos fueran culpables, responsables directos del fallecimiento de los niños. Eso nadie lo dijo nunca. Pero sí creo que tenían una responsabilidad política. De eso no me cabe la menor duda. Porque ser un alto servidor público no es solamente tener beneficios, es también tener responsabilidades. Y yo diría, es tener responsabilidades. Ya a veces tenemos algunos beneficios, pero nuestro compromiso es la responsabilidad. No puedo decir yo, a mí pues no me importa, yo no puedo estar vigilando lo que pasa en todos los establecimientos. Creo que al final el caso ABC, el juicio histórico a quienes tuvieron las omisiones graves, pues se dio, y se dio por la sociedad, porque al fin y al cabo esta es una causa muy noble. Se murieron 49 niños y la discusión del pleno se dio con los papás de los niños en el pleno. Fue un momento realmente duro, difícil, pero yo hablé con ellos de manera muy clara, les expresé para lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer con la facultad. Ellos lo entendían, y me parece que lo más importante quizás es que estos padres que no han dejado de luchar por buscar justicia, por lo menos tuvieron una instancia en la que fueron escuchados y en la que fueron atendidos.